Voy a buscar. El sofá de Josu estaba mejor, Josu. Pero ya sabéis que... Bueno, pues me gustaría que abrieseis vuestra Biblia en Lucas 24, pero antes de ver eso, a mí me gustaría compartir unos testimonios sobre algo que vamos a hablar. Venir aquí con la pregunta de dónde está Jesús puede parecer un poco absurdo, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿dónde está Jesús? Estamos en una iglesia. Si no está aquí, ¿dónde va a estar? ¿No? Podría ser una respuesta. O en un momento que estamos en la tele viendo procesiones, viendo gente que saca a Jesús, a imágenes de Jesús ahí a hombros, preguntar dónde está Jesús puede parecer un poco absurdo. Pero yo creo que es una pregunta importante. Bueno, yo os presento a Lucas. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien, acércate al micro, que te oigan esa maravillosa voz que tienes. Olé. Lucas, ¿cuántos años tienes? 31. 31, Lucas, bienvenido. Y yo quería a ver si tú nos podías compartir alguna experiencia donde tú pudieras llegar a preguntarte ¿dónde está Jesús? La que yo recuerdo más patente, sí, yo. En mi cabeza es cuando terminé el colegio secundario. Y yo me mudé de provincia, ahí dentro de Argentina, me mudé de Santa Fe a Buenos Aires. El primer año yo me mudé con mi hermana y fue un año bastante difícil porque mi provincia sufrió una inundación muy grande, entonces mi hermana se tuvo que volver. Argentina estaba en un tiempo medio complicado económica y políticamente, y fueron muchos factores que fueron haciendo que yo me quedé solo ahí en Buenos Aires, no conocía a nadie, y sentí muy fuerte un tiempo de soledad muy fuerte. Y tampoco me quería volver, yo había ido para estudiar y tampoco me quería volver a Santa Fe, porque uno piensa, no sé, el fracaso de volver, sí que yo. Pero fue un tiempo de soledad muy fuerte y la verdad que... Ya en Jesús, ¿tú habías tenido una experiencia con Jesús anteriormente? Sí, yo voy a la iglesia desde pequeño, pero de igual manera yo recuerdo las noches que eran difíciles, de eso que tenía 18 años, me acuerdo, ahora lo pienso siendo... ¿Llegaste a preguntarte dónde está Jesús? ¿No lo notabas a tu lado? Llega un momento que... le cuestioné muchas cosas en ese tiempo, sí, pero sí. Muy bien. Pues nada, os presento a Sami, que supongo que la mayoría le conocéis. Pero, Sami, ¿tú también has tenido algún momento? Sami también es un chico que ha crecido aquí en la iglesia de toda la vida, pero ¿alguna vez te has preguntado dónde está Jesús? Sí, hola, buenos días a todos primero. Sí, efectivamente, muchos de vosotros me conocéis, que llevo mucho desde pequeñito aquí en la iglesia. Y bueno, en concreto un momento quisiera recordar, ¿no? Que hace pues un par de años estuve, algunos de vosotros lo sabéis, me aparté de la iglesia, me centré mucho en los conflictos, en los problemas, y en ese momento quizás no estaba yo viendo a Jesús así como debiera, ¿no? Entonces todo eso me llevó a apartarme del Señor. No digo que Jesús no estuviera, pero yo en ese momento no lo estaba. Muy interesante lo que has dicho. Dice, no digo que el Señor no estuviera. Pues os quiero presentar a dos personas más que no veían a Jesús. Si me acompañáis en Lucas 24, 13, el primer versículo, el 13 dice, el 13 y 14, y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Para los que no conozcáis esta historia, estamos hablando del camino de Emaús, dice aquí aquel mismo día, dos de ellos, no eran dos cualquiera, eran dos discípulos que habían estado con Jesús, que habían vivido todo ese tiempo malo de la muerte de Jesús, de cómo le apresan, de cómo le castigan y de cómo finalmente muere y es enterrado. Lo habían estado viviendo, pero dice que ellos dos se iban de Jerusalén. El resto de discípulos, una mayoría o una parte de ellos estaban en Jerusalén. Estaban también despistados, estaban como esperando, estaban a ver qué pasaba. Pero estos dos decidieron que no tenían que estar allí y que se iban a ir. Eran gente que había conocido a Jesús, había tenido experiencias con Jesús, como vosotros que estábamos hablando ahora, pero deciden irse de la compañía, dejan el resto atrás. Y hermanos, y amigos, yo os quiero decir, que luego lo veremos más adelante, pero que el sitio donde tenían que estar era allí. Era Jerusalén, que era donde iban a pasar cosas. Pero ellos deciden salir de allí. Básicamente porque están deprimidos, están cerrados, están en crisis. Todas las expectativas que ellos tenían, ahora lo veremos un poco más adelante, no se habían cumplido. Ellos creían que Jesús iba a hacer unas cosas y a hacer unas cosas,
y aquello se había ido todo al garete. Se sentían decepcionados, todo aquello se había acabado, como decía esta canción, ya todo se acabó. Y hermanos, lo que sí que quiero comentaros y amigos es que la crisis hace esto, provoca esta ceguera, te provoca este desencanto que te hace huir y salir de todo. Y esto es una consecuencia que la pueden corroborar los psicólogos, seguramente, podrían hablarnos más de esto. Pero si me acompañáis, si continuamos esta historia tan bella que dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imaginaos, ellos están caminando por el camino y Jesús se pone a hablar con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Ellos no reconocieron a Jesús y habían caminado con él, le conocían. Y les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Entonces ellos se detuvieron con semblante triste y le respondió uno que se llamaba Cleofás. Es poco lo que sabemos de estos dos discípulos, pero sabemos el nombre de uno. Pero vamos, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe todo lo que ha pasado, las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres el único que no se ha enterado? Entonces Jesús le dijo, ¿qué ha pasado? Y ellos le dijeron, todo lo que ha pasado con Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas pasaron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fijaos qué interesante, van caminando con Jesús al lado, ellos no le ven, no le conocen, como estábamos hablando de este momento donde tú ya no ves a Jesús, quizás te sientes tan deprimido y tan en crisis que ya no ves lo que tienes a tu alrededor. Pero vamos, es que esta gente tenían evidencias. Las mujeres habían ido al sepulcro y les habían dicho, que no está, el sepulcro está vacío. Que Jesús vive, nos lo ha dicho un ángel. Pero eso ellos no les había bastado. Estaban recibiendo una información que a nivel intelectual la tenían, porque son capaces de repetírsela a Jesús en el camino cuando conversan con Él. Pero que esa información no había penetrado más capas hacia ellos, no había llegado a su espíritu para hacerles creer que eso realmente estaba pasando. Y hermanos, la crisis provoca ceguera. Y amigos también. Yo no sé en qué momento estás, quizás no estás en un momento de supercrisis, pero date cuenta que cuando nos pasa esto no vemos nada de lo que tenemos alrededor. Y eso nos pasa a todos. No hace falta que llevemos toda la vida en la iglesia o que nunca hayamos oído hablar de Jesús. A todos seguramente que podríamos, como estos hermanos que os he traído aquí como muestra, podríamos contar alguna experiencia si pensásemos un poco. Es muy importante para mí también en este pasaje que han olvidado todo lo que sabían, todas las promesas que habían tenido, habían escuchado a Jesús que había anunciado su muerte, que había anunciado también su resurrección, pero no lo entendieron, no veían y habían perdido el propósito. Y esto para mí es muy importante, porque cuando pierdes el propósito, lo has perdido todo, realmente. Cuando pierdes tu meta, hacia allí donde te tienes que dirigir, entonces estás perdido. Y estos habían perdido todo. Su propósito, que era estar ahí en Jerusalén esperando qué iba a pasar después, porque Jesús había prometido que iba a resucitar, pues tenían que estar ahí y no, lo habían perdido, se van. Y yo me gustaría continuar con la historia de Lucas, por ejemplo, y que me cuentes un poco qué pasó. O sea, estábamos en un momento donde tú, yo creo que también te sentías un poco así, ¿no? Que habías perdido un poco el norte, ¿no? Sí, me acuerdo que ya te escuchaba ahí el tema ese de los objetivos y pensaba en el objetivo que yo iba a la iglesia en ese tiempo, que solamente iba a la iglesia a ver si charlaba, no sé, 10 minutos con alguien. O sea, no iba a la iglesia ni siquiera para ver a Jesús o para aprender de Dios. Iba solamente para saludar a alguien y esas cosas. Pero sí estaba había perdido. Pero algo pasó. Sí, en este caso fue en una reunión, porque yo seguía yendo a la iglesia, yo me sentía solo y un montón de cosas, pero yo seguía yendo a la iglesia casi no, iba religiosamente, no iba ni siquiera por Dios, tal vez a veces. Y
Bueno, tuve una experiencia con el Espíritu Santo que para mí fue fuerte, y con muchos de los chicos que estaban ahí dando vuelta, que estaban en la iglesia. Yo no lo puedo explicar ahora, pero es que no sé cómo, pero nos unimos y empezamos a juntarnos para, no sé, para orar, empezamos para desarrollar nuestros dones, y para mí eso para mí fue milagroso. Yo lo veo como algo milagroso porque era gente que estaba en la iglesia ahí dando vuelta, que siempre estuvimos ahí, y de un día para otro, después de esa reunión, que el Espíritu Santo nos habló, Jesús nos dio algo nuevo que tenía, y no sé, de la nada nos empezamos a unir, nos empezamos a saludar de manera distinta de como nos saludábamos antes, y ahí armé un grupo de amigos, y bueno, y ahí yo veo como Dios sobre mi vida. Interesante, gente que estaba allí todos los domingos, estaban allí. Estos chicos estaban allí, ¿no? Sí, todos estábamos allí. Estaban allí, lo tenían alrededor, igual que estos discípulos que habían recibido un montón de cosas, las tenían ahí al alcance, pero no lo veían. Entonces, nuestro hermano Lucas, después de un encuentro con Jesús, de repente todo eso se hizo evidente y se hizo carne en él, fue más adentro, pasó la evidencia física de ver a estos hermanos y pasaron a otro plano, y eso le ayudó a seguir adelante. Qué bueno, ¿no? Qué bendición. Vamos a ver, Sami, ¿cómo en este momento de un poco de perder el norte, cómo se resuelve? Bueno, primero me di cuenta que necesitaba del Señor, que había perdido, como decías antes, el propósito, el sentido de las cosas. Entonces, al entender eso, empecé a buscarle en mi casa, empecé a tener encuentros con Él, y el Señor fue, de una manera poderosa, fue tocando mi corazón, fue quebrantándome, fue llevándome a arrepentimiento, y eso me llevó a tomar decisiones, no fueron fáciles, pero tomar decisiones de volver a congregarme en la iglesia, de volver a entender que hay un llamado, que tenemos un llamado, y a responder a ese llamado, y simplemente eso, ¿no? Que comprendí que su amor, y no solamente eso, sino que ya no ver las cosas más en mis propios ojos, sino intentar verlas así como las ve el Señor, así como el Señor ve a su iglesia, pues intentar, no digo que se consiga, pero intentar ver las cosas así como Dios las ve. Qué bueno, qué importante también, ¿no? Porque cuando lo veías con tus ojos humanos, lo estabas viendo de una manera, pero cuando eres capaz de verlo a través de los ojos de Dios, lo puedes ver de otra. Bueno, hermanos, vamos a darles un aplauso a estos dos colaboradores, me han hecho un gran favor, porque yo creo que es bueno que aterricemos todas estas cosas que podemos ver en la Biblia a la experiencia personal, ¿no? Y yo sé que salir aquí es un marrón. Estaba Lucas, vosotros no le veíais, pero yo le veía cómo le temblaba la mandíbula, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, hemos visto ya dos resoluciones de dos situaciones que teníamos planteadas, pero aquí tenemos otra situación con estos dos discípulos, y si continuamos en el 25, dice que Jesús les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en toda la Escritura. Bueno, lo que habíamos dicho antes. Ya habían vivido, sabían mucho, y aquí Jesús, sin que ellos lo sepan que es Jesús, les vuelve a hacer todo un repaso de cosas evidentes que estaban en la Biblia. Estos hombres eran creyentes, deberían creer en eso. Pero ellos seguían sin reaccionar. Seguía sin entrarles esa palabra, sin convertirse en algo real en su vida. No les atravesaba el cerebro, no iba más adentro. Pero Jesús insiste. Y dice un poco más adelante que Jesús iba a seguir el camino, llegan ya a Emaús, y Jesús iba a seguir, y dice: «No, quédate con nosotros», y entran, y parten el pan, y ahí pasa algo. A mí me ha parecido bonito en este vídeo cómo se ve, ¿no? Como de repente, dice la Biblia que les fueron abiertos los ojos en el 31, pero Él desapareció de la presencia de ellos. De repente, ven. Han tenido una experiencia, han tenido un encuentro con Jesús. Jesús ha ido con ellos, les ha acompañado y han tenido una experiencia. Y de repente ven. Vuelve la esperanza. Fijaos lo que dice en el 32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando abría las Escrituras?
Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fijaos lo que pasa aquí. Han caminado con Jesús, han estado con Él y han tenido un encuentro. De repente su corazón, su espíritu se ha abierto y han podido entender lo que Jesús les quería decir y lo que les estaba diciendo. Y ha pasado algo. Porque ellos habían estado, el camino era de unos 11 kilómetros, bajaba, y estaban allí tan tranquilos, había llegado la tarde, ya se iba a hacer de noche. Pero ellos reaccionan, porque el encuentro con Jesús produce una reacción. Lo hemos escuchado con el testimonio de nuestros hermanos. Como ese encuentro tiene que producir una reacción, porque si no, se queda en nada. Imaginaos que estos dos se hubieran quedado allí. Bueno, nos hemos encontrado a Jesús, ya estamos contentos, Jesús vive, qué bien, vamos a seguir con nuestra vida. Pero no fue así. He encontrado una versión que me ha hecho gracia, porque decía que levantándose llegaron a Jerusalén en 1 hora. O sea, aquí dice en esta misma hora, he encontrado otra que decía en 1 hora. No sé, sabéis que a veces estas traducciones que hilan tan fino es complicado, pero me haría gracia, es posible llegar a hacer 11 kilómetros corriendo, pero significaría que corrieron mucho, porque encima tenía un poco de cuesta arriba aquello. O sea, estaban entusiasmados, habían tenido un encuentro con Jesús y eso les había vuelto locos. Estaban entusiasmados y estaban reaccionando a ese encuentro con Jesús. Y lo que querían era compartir esa alegría que tenían ellos, esa visión que habían tenido ya dentro de su corazón y que la habían podido experimentar, compartirlo con los otros. Y cuando llegaron, los otros, los que habían quedado, dice que algunos ya decían: es verdad, ha resucitado, se le apareció a Simón. Estaban las mujeres probablemente que habían ido a ver el sepulcro y que habían tenido la aparición de un ángel. Y estaban allí viendo a ver qué pasa. Y llegaron estos: oye, que es verdad que lo hemos encontrado. Y entonces volvieron al lugar donde tenían que estar. Porque allí iban a pasar muchas más cosas. Porque ahí Jesús dice que al momento volvió, se volvió a aparecer a todos, pero es que Jesús también les dio una comisión, les dio un propósito nuevo a todos. Pudieron ver cómo Jesús ascendía al cielo, y más adelante, si ya nos vamos al libro de Hechos, pudieron estar juntos para recibir el Espíritu Santo, la promesa que Jesús les había hecho. Volvieron al lugar donde tenían que estar. Porque el encuentro con Jesús te va a producir una reacción, pero también te va a dar un propósito y te va a dar un destino. Y te va a poner en el lugar que Dios quiere que estés para recibir todo lo que viene después. Esto no era el final, dice la canción, dice: ¿por qué todo se acaba en una cruz? No, la cruz no era el final. La cruz era el principio de todo lo que iba a pasar después. Si tú no has conocido nunca al Señor, yo creo que hoy, o si llevas toda la vida en la iglesia, yo creo que hoy, si creemos esta palabra, podemos responder a la pregunta: ¿dónde está Jesús? Porque, querido amigo y hermano, Jesús no está en la calle, en esas procesiones, ni en aquellas iglesias, ni en estos colgantes que pudiéramos llevar. Jesús ni siquiera tiene por qué estar aquí, aunque esto sea una iglesia. Jesús no depende de estos muros y de estas paredes y de este sótano. En este caso, Jesús, ¿dónde estaba? ¿Sabéis dónde estaba? En el camino, al lado de las personas. A su lado, caminando con ellos, con paciencia, explicándoles, hablándoles a su mente, pero luego también hablándoles a su espíritu. Las organizaciones de hombres como esta que tenemos, que somos una iglesia, un grupo de gente que nos juntamos para compartir todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que está haciendo y lo que hará en fe. Esto es una organización, es algo que nos organizamos nosotros. Pero Jesús no está aquí porque nos hayamos organizado. Jesús está aquí porque está en nuestros corazones, porque está a nuestro lado en el camino. Yo no puedo obligar a Jesús a que venga a este lugar, pero sí le puedo pedir que venga a vivir a mi corazón y que ande conmigo en el camino.
Y aunque tú no le veas, Jesús está ahí. Y hermano, ya sea que lleves toda la vida en la iglesia, estoy seguro, porque yo lo he pasado, de que ha habido momentos que has dicho, Jesús, ¿dónde estás? Y si tú todavía no le conoces, es un buen momento para que te gires a tu lado y veas que ahí está Jesús, que está caminando contigo, que Él quiere algo para ti, quiere dotarte de un nuevo destino, quiere dotarte a tu vida de significado y quiere que estés donde tienes que estar. A mí me gustaría que terminásemos esta reunión y este tiempo orando, pero me han dicho que ha entrado gente nueva, que no la hemos podido saludar porque hemos saludado muy al principio. Quiero que os sintáis cómodos también, pero quiero que os vayáis también con algo de este día. Si luego tenéis dudas o tenéis preguntas, pues os animo a venir por aquí, que habrá algunos hermanos dispuestos a echaros una mano y a charlar un poco con vosotros. Pero en esta libertad me gustaría que nos pusiéramos todos en pie y que buscásemos a alguien que tengas cerca, al que tienes a tu lado, al que tienes detrás. Porque que Jesús está a nuestro lado en el camino es un hecho. Otra cosa es que nosotros le veamos o no. Y aunque tú ahora le estés viendo, puede llegar cualquier momento en que te pase lo mismo. Y me gustaría que tuviéramos en cuenta esta palabra. Está ahí a nuestro lado, quiere dotarnos otra vez de destino y de propósito. Y me gustaría que rogásemos al Señor para que eso sea así. Y si tú te sientes mal y te sientes a lo mejor en ese momento, tampoco tienes por qué tener miedo en compartirlo con los que estén a tu lado para que puedan orar por ti ahora mismo. Nuestros hermanos han sido valientes y lo han compartido aquí con nosotros. Y doy gloria a Dios por ellos porque ha sido una bendición poder tener sus testimonios aquí. Y te invito a que tú también lo puedas hacer. Entonces vamos a orar un momento entre nosotros, hermanos.
es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gobierna con su justicia, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.